Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha correctamente? ¿Sí? Sí, se me escucha. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a la sesión de esta tarde. Esta tarde tenemos con nosotros al profesor Miguel Caín Guzmán, que va a impartir la última conferencia de este ciclo que hemos organizado desde la Archicofradía con motivo del Año Santo Compostelano. Y será, como digo, la última antes del parón que llevaremos a cabo en julio y en agosto, para luego retomar el ciclo en septiembre. Muchos le conocen ya a don Miguel porque es toda una figura en el mundo jacobeo, pero he de decir que para introducirle, brevemente por supuesto, que don Miguel es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela y con la habilitación de catedrático en Historia del Arte desde el año 2014. Ha continuado sus estudios, desde luego, en prestigiosos centros de investigación de ámbito internacional, como puede ser Florencia, Harvard o incluso Brandenburgo. Es fundador y es codirector de las lecciones jacobeas internacionales que se celebran periódicamente en la Universidad de Santiago y es además miembro desde el año 2005 del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, llamado ICOMOS, que está integrado por profesionales de muy alto nivel y especialistas en la defensa y en la conservación del patrimonio histórico y cultural. Bueno, su intenso trabajo de investigación jacobea ha llevado a que sea actualmente el director de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones, en la que se integran tanto la Universidad de Santiago como la Catedral, la propia Catedral de Santiago y la Xunta de Galicia. Desde luego, la Archicofradía le quiere agradecer que haya querido esta tarde estar con nosotros y colaborar en este ciclo y, como siempre lo ha hecho, porque ya en otras ocasiones ha estado participando en él. El tema que abordará esta tarde, que como digo cierra esta primera parte del ciclo, será la ciudad de Santiago y las peregrinaciones en la Edad Moderna. Y si les parece, sin más, porque el currículum sería mucho más extenso, pero yo creo que lo importante aquí es escucharla a él, doy paso a su intervención. Ya está el sonido puesto, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir una tarde de verano a escuchar una de mis charlas. Quiero agradecer a la Archicofradía del Apóstol Santiago y a su presidente Ángel González Fernández por esta nueva oportunidad de presentar la investigación que he venido desarrollando en estos últimos años sobre la ciudad de Santiago, la Catedral de Santiago y la peregrinación jacobea. Y también quería agradeceros, veo muchos nombres conocidos, a tantos amigos que me acompañan hoy esta tarde, porque debo decir que es la primera conferencia que acepto dar en muchísimo tiempo, muchos meses de silencio. La conferencia de hoy, el tema, como veis, es las peregrinaciones en la Edad Moderna a Santiago de Compostela, pero en realidad es una, porque la gran peregrinación de la Edad Moderna, la más documentada, la más rica, y quizás la más llamativa, es la del Gran Príncipe de Florencia, Cosimo III de Medici, en los primeros días de marzo de 1669, es decir, 3, 4, 5 y 6 de marzo. Es un tema en el que ya he publicado varios libros y muchos artículos y en el que sigo trabajando. Recientemente el Instituto Holandés de Florencia me ha encargado un nuevo texto, que es el que estoy haciendo justo este verano, y por tanto esta conferencia va a estar enriquecida con nuevos datos y nuevos documentos que han aparecido. Este príncipe decide venir a Santiago de Compostela a propósito, y ahí tenéis en la diapositiva el gran periplo que realizó, porque es un periplo educativo, político también, le interesa conocer a la nobleza española, visita también a la corte, al rey y a la reina, lugares históricos con historia, lugares económicos para los intercambios de Florencia a nivel de, sobre todo, materias primas, pero también religioso, porque lo primero que hace al llegar a Barcelona es ir a Montserrat, dejar su carroza e irse a Montserrat. Como corresponde a un príncipe heredero del Gran Ducado de Florencia, de hecho lo va a heredar a las pocas semanas de regresar a Florencia con su padre, viene a Compostela con una pequeña corte de unas 27 personas, integradas por nobles. Si os fijáis, los primeros nombres de la lista son nobles, es Dante Castiglioni, Filippo Corsini, que es de la familia Corsini, del príncipe Corsini, o tienen su palacio en Florencia, Iberi Guadagni, Lorenzo Maccalotti y Paolo Falconieri. Esos serían los 5 nobles
que asesoran y apoyan a Cosimo durante el viaje. Pero también con sirvientes, un gran número, un capellán, porque es un príncipe que escucha misa diaria, un médico, un guardia, por si tiene problemas de salud, era un príncipe con problemas de obesidad, contables para diferentes facetas de viajes, sobre todo pues, de avituallamiento, pero también limosnas, también regalos, muchas ayudas de cámara. A mí siempre me ha llamado la atención la presencia de un chef francés, aunque lo pone en italiano, es evidente que el nombre sería Jean, un chef para la cocina. Todos los días conservamos parte de la contabilidad de lo que compraba para alimentarse diariamente, y es espectacular la cantidad de productos que compraba, y lo divertido es que cuando regresa del viaje, una de las cosas que hablaba su padre y su madre es que ha adelgazado. Bueno, es incomprensible. Y muchos sirvientes, aparte de los muleros que no aparecen en la lista. Gente que conducía las mulas, como podemos ver, aquí vemos la carroza de Cosimo, y el personal de su entorno, los nobles posiblemente, y luego detrás acémilas portadas por normalmente lo que llamaríamos arrieros con el equipaje. Muchos regalos. A lo largo del camino le van a hacer muchísimos regalos, pero siempre van a ser regalos pequeños, para ser posible transportados en esas mulas, pues desde medallas, pequeños objetos de platería, joyas, libros, muchísimos libros grabados, dibujos, pinturas desmontadas del marco, que hoy muchos de ellos están todavía hoy en museos y bibliotecas florentinas. Bueno, 5 miembros de este viaje: Lorenzo Magalotti, noble; Filippo Corsini, noble; Gian Battista Borgna, el médico; Jacopo Ciuti, contable; y Felice Monsacchi, capellán, van a escribir diarios del viaje, que era lo típico de esta época. Era muy frecuente que el que hacía un viaje escribiera una relación, un relato de ese viaje. El primero y el segundo hacen los relatos oficiales, particularmente el primero, cuyo original se conserva todavía hoy en Florencia, y el resto hacen relatos para resaltar sus servicios a la familia Medici. Y de esos relatos no conservamos el original, quizás el de Filippo Corsini, que hemos localizado en la propia biblioteca privada del actual príncipe Corsini, lo sea, pero el resto son copias, copias que se conservan numerosas y en diferentes bibliotecas y museos del mundo, incluso en Estados Unidos, porque circularon por las cortes europeas a modo de ensalzar de una manera literaria la gran proeza de un príncipe de la talla de un Medici cruzando Europa, puesto que después de visitar España y Portugal va a recorrer otros países como Inglaterra, Holanda, Bélgica, parte de Alemania, Francia, etc. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son 5 relatos del viaje y un libro de contabilidad. 5 relatos escritos por personas con un perfil cultural y social muy distinto, que se van a fijar en elementos distintos del viaje. Por ejemplo, el médico pues, va a escribir muchas recetas medicinales, productos exóticos que vienen de África, Asia o América, que va a conocer sobre todo en España, en Portugal o en Ámsterdam, y que le van a ser útiles para generar medicinas. Por lo tanto, son muy complementarios estos relatos. Y, como no, los 5 van a hablar de la visita a Santiago de Compostela, y el libro de contabilidad nos va a decir en qué gastó dinero Cosimo en Compostela, lo cual se traduce en conocer los intereses de nuestro príncipe. Por lo tanto, en estos relatos nos van a hablar de los monumentos que visitan, las obras de arte que contemplan, las costumbres que les llaman la atención. Por ejemplo, en el caso de Compostela, van a hablar de los ritos de peregrinación de los peregrinos delante de la estatua de Santiago Apóstol en el altar mayor, es decir, el abrazo de los peregrinos. La vida religiosa también es tratada en los diarios, los alojamientos, muy variopintos a lo largo de tantos kilómetros, las recepciones de las autoridades, muy complicadas porque, siguiendo el modo de la época, Cosimo va a ir de incógnito. Oficialmente es un viaje de incógnito. Y por lo tanto, cuando visita, por ejemplo, al rey, no lo hace por la entrada principal, sino que entra por una entrada de servicio, puesto que es una visita privada y por lo tanto carece de ningún tipo de recepción oficial. Esto explica también, por ejemplo, la recepción en el cabildo de la catedral, en la Catedral de Santiago. No existe como tal recogida las actas capitulares, porque no pudo ser oficial. Sin embargo, durante la visita, el botafumeiro funcionó, lo que indica una deferencia del cabildo hacia el príncipe.
También es un aficionado al teatro, nos habla mucho de las comedias y de los corrales de comedias en la España del siglo de oro, la comida, descripciones increíbles de las cosas que come, dulces, era muy goloso, lo que llamaríamos en Galicia un lambón, está constantemente recibiendo regalos, sobre todo de conventos, de monjas, de dulces conventuales. Por llamar la atención sobre un hecho, contrata a un maestro chocolatero en Madrid, se lo lleva a su residencia y lo pone a producir chocolate durante días que luego envía a Florencia para seguir consumiéndolo en casa una vez regresado al viaje. Perfumes, es un gran aficionado a los perfumes, aunque es muy típico del barroco, dado los olores que hay en el exterior de las casas, la higiene no era la actual. Mucho de mujeres, el aspecto de las mujeres a lo largo del viaje, las corridas de toros, asiste a una en Córdoba, le llama mucho la atención. Caza, es una aficionada a la caza, de hecho intercambia con Carlos II perros y arcabuces y experiencias sobre la caza en España y en Italia. Cuando va a Granada le permiten cazar en un coto real que hay en las afueras, paisanes, introducidos, no recuerdo si era por Felipe II o Carlos V, pero se dedica a cazar paisanes. Bueno, chocolate, constantemente está hablando del chocolate español. Porque, como sabéis, en esta época del siglo XVII se implanta en la corte española beber chocolate en taza. Y esto era una novedad en Europa. El más importante de estos 5 diarios del viaje es la relación oficial del viaje, en italiano Relazione Ufficiale del Viaggio, del citado Lorenzo Magalotti, redactado por encargo del príncipe y hoy guardado en la Biblioteca Milicia Lorenziana de Florencia. Son 2 tomos gigantescos de 1,5 metros de largo por medio metro de ancho. Cada tomo pesa unos 50 kilos, es decir, imposible manejarlo una única persona. El día que tuve la oportunidad de consultar los originales, tuvieron cantidades, es imposible manejar semejantes volúmenes y hoy está prohibido que salgan de la biblioteca. Lo interesante es que este códice se haya ilustrado con vistas panorámicas de todas las ciudades visitadas, unas 71 en el caso de España, pero cientos si contamos todas las de Europa, entre ellas la de Santiago de Compostela, que tenéis proyectada en la diapositiva, dibujada por el pintor y arquitecto florentino Pier Maria Baldi, que también acompaña al príncipe en su viaje. Pier Maria Baldi estaba en Roma con una beca de la familia Medici para estudiar, iniciarse en el dibujo. Fue alumno de Bernini y de Pietro da Cortona, de hecho se conservan las cartas de presentación para ambos artistas, y llevaba allí varios años cuando fue reclamado sus servicios por el gran duque Ferdinando para que acompañase a su hijo en la gesta, en el viaje europeo. En el mapa de España de esta diapositiva podemos discernir con claridad la ruta seguida por el príncipe hasta Santiago de Compostela y luego Coruña, donde va a coger el barco que lo conducirá a Londres. Cosimo viene a España desde Livorno. Livorno es el puerto de Florencia, siempre en Toscana, gran puerto comercial y de viajes, ¿no? Va a vadear el sur, la costa azul, el sur de Francia, por protección no muy lejos de la costa, siempre van a navegar muy despacio y muy cerquita de tierra, pues si sucede alguna cosa, y desembarca en Florencia. Llegan 2 galeras, tenéis aquí en el dibujo de Pier Maria Baldi de la ciudad de Florencia, llegan 2 galeras y desembarcan en Barcelona el 29 de septiembre de 1668, es decir, el día de San Miguel, no deja de ser una casualidad. Desde esta ciudad inicia su viaje por tierra, por los caminos españoles, en esta carroza dorada que se ha traído de Florencia en su barco y que se rompe. Si os fijáis ya en el dibujo, le faltan las 2 ruedas delanteras. Es que no aguanta el trajín de las piedras de Aragón. Esto ya es la roca. Se le rompe al llegar a Madrid y en Madrid a un carpintero local le pide que le haga una calesa, una carroza estilo castellano que lo aguante todo y un palanquín, porque a Galicia ya no trae la carroza que se hace en Madrid, sino que desde Lisboa viaja en palanquín. Y así el príncipe visita Montserrat, que es la gran peregrinación catalana, visita y va en mulas, la carroza la deja
de camino a Lleida, para recuperar después, pero ahí tenéis a Montserrat y al séquito del príncipe con las mulas cargadas de productos para aguantar el viaje. Visita Zaragoza, visita Guadalajara, visita Alcalá de Henares y finalmente llega a Madrid, donde va a alquilar una casa en la calle San Bernardo, donde va a permanecer varios meses, lo cual le va a permitir contactar con la colonia italiana residente en Madrid y la nobleza española. Sobre todo lo que se va a iniciar allí son contactos diplomáticos que le van a ser de gran utilidad una vez que Cosimo acceda al trono de Francia. Por supuesto, va a visitar a la reina madre y a Carlos II, que en esa época tenía unos 7 años. Terminada la estancia en Madrid, visitar las localidades del sur, empezando a Toledo, va a conocer el Alcázar Real, tiene gran fijación por los sitios reales, pues también visitar Escorial, visitar Aranjuez, visitar el Retiro, todos los palacios reales los va a visitar con un permiso especial de la reina. Luego va a Toledo, repito, Córdoba. En Córdoba, como sabéis, están las cuadras reales, va a tener acceso a los caballos del rey. De hecho, a raíz de esta visita va a contactar con los criadores de caballos andaluces y va a mandar desde Málaga un barco lleno de caballos para Toscana. También de vides. Yo siempre me pregunto si el Chianti, del que tanto alardean los italianos, no tendrá su procedencia en las 7.000 esquejes de vides que compra Cosimo en Andalucía. De Córdoba va a Granada, visita la Alhambra, otro sitio real, otro palacio real. Écija, Carmona, Sevilla, donde visita los reales alcázares, y luego ya asciende a Badajoz y entra en Portugal. Y ya en Portugal, tras visitar Évora y Setúbal, se queda también una temporada en Lisboa por el mismo motivo, de entrar en contacto con la corte y la familia real, los Braganza, que acaban de independizarse además hace pocos años de España, y en ese momento contaban con la regencia de Don Pedro. De hecho, hay un gran intercambio de regalos espectaculares entre Cosimo y el regente, Don Pedro, pues en este caso en Lisboa, de productos de China, pues, contando con la colonia de Macao, sobre todo sedas chinas, y de la India. Recordar que Portugal tiene allí la colonia de Goa, pues desde la India consiguen, le regalan madreperla y especias hindúes. Luego continúa su viaje hacia Galicia, entrando por la ciudad de Tui, embarca, la tenemos ahí dibujada, con el muelle, estaba a la altura del convento de Santo Domingo, donde están todavía hoy los restos de sus muelles. Cuando baja un poco el río se ven muelles de piedra, parando a descansar luego en Redondela, Pontevedra, Padrón y finalmente Santiago de Compostela, donde, como sabéis, queda varios días para visitar el Santuario del Apóstol, a la manera de un peregrino. Cumple con todos el protocolo de un peregrino de la Edad Moderna. Por fin termina su itinerario en La Coruña, donde el 19 de marzo embarca en dirección a Londres y podemos decir que se termina el periplo hispánico, que dura algo más de 5 meses, pero que le da tiempo para conocer la cultura española. Va muchísimo al teatro en Madrid y en otras localidades, se entrevista con muchos intelectuales, eruditos, compra medallas, colecciones de medallas, compra monedas romanas, compra monedas islámicas y sobre todo libros. Está la Biblioteca Nacional de Valencia, conserva buena parte de los libros que adquiere Cosimo en España. Bien, dicho esto, hay que preguntarse por qué Cosimo III viene de Belice y viene a Santiago de Compostela. Quiero que os fijéis en esta capilla y en la pintura al fresco que se conoce poco en España de la Virgen de Clavijo. Es una recreación pintada en Florencia de nuestro Santiago Apóstol en la aparición de Clavijo. Todas las biografías, empezando por Alejandro Acton de la década de 1920, resaltan el carácter extremadamente religioso propio de un príncipe contrarreformista de Cosimo, es decir, un príncipe que asiste mínimamente a una, como mínimo, pero normalmente son 2 o 3 misas diarias, que comulga todos los días, por eso lleva un capellán en su séquito,
Monsaki, y que estuviera donde estuviera, incluso en el mayor páramo de Castilla o de Andalucía, una posada en el medio de la nada de un páramo, Monsaki le preparaba y le hacía una misa incluso en la mesa de la cocina, que era de misa diaria, lo cual no es extraño, es un príncipe educado en el ambiente de la contrarreforma de Europa. Tras analizar toda la documentación del viaje en diferentes archivos italianos y extranjeros, puedo afirmar que la estancia de Cosimo en Santiago de Compostela responde a una intención firme de peregrinar a la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Y es que además, desde muy antiguo, la familia Medici en Florencia mantiene una especial devoción con nuestro Santiago. Para empezar, por esta capilla que tenéis proyectada en la diapositiva, la capilla de Santiago en la iglesia de Santa María Novella, que conocemos todos, por Cristina Alberti, en el corazón de Florencia, donde en el claustro está el famoso Capellone del Español, es decir, la capilla de los españoles. Es el antiguo refectorio de este convento dominico que en el siglo XVI es transformado en capilla de la colonia española residente, más bien capilla de la colonia castellana, bueno, tradicionalmente se llama españoles, hoy en día en Francia, residente en Francia, sobre todo gente de Castilla dedicada al comercio de la lana, de los textiles, es el origen de la colonia española. La decoración que vemos en las paredes del refectorio es la de época que usted ha utilizado como refectorio. Pero la decoración que hay en el ábside de la capilla está toda dedicada al apóstol. En la pared de la derecha tenemos la representación que tenéis de la Victoria de Clavijo. Otra prueba de la vinculación de los Medici con el apóstol Santiago es el patronazgo de la iglesia de Santiago Soprarno. Esta es una iglesia que está pegadita, muy cerquita al Palazzo Pitti de los Medici y que además es la sede de los peregrinos florentinos que habían ido a Santiago de Compostela. De hecho, aún se conserva el oratorio. Peregrinos que cada 25 de julio salían en procesión por Florencia con vestidos de peregrino y con las conchas que habían comprado en Santiago de Compostela y con las insignias y medallas de plata que habían adquirido en Santiago de Compostela. Y una cofradía que se llega casi hasta nuestros días y donde además hay incluso un relicario con restos óseos del apóstol Santiago. Igualmente los Medici van a patrocinar las fiestas del apóstol el 25 de julio, celebrando, por ejemplo, Naumatias en el río Arno. Aquí tenéis un grabado de una de esas fiestas dedicadas a nuestro apóstol, con fuegos artificiales, por cierto, sobre el río, que queda un testimonio gráfico, pero hay documentación de otras fiestas. Y otro dato interesante es que Ferdinando de Medici, bisabuelo de Cosimo III, antes de convertirse gran duque de Florencia, dejando la iglesia, en 1587, es decir, dejando el puesto de cardenal, como veis ahí en el retrato, y adquiriendo el nombre de Ferdinando I, bueno, pues en la etapa en la que fue eclesiástico, llegó a ocupar el cargo de arcediano de Reina Encomienda en la Catedral de Santiago de Compostela. Arcediano de Reina, aquí, en el Cabildo, cierto que en ausencia, pero tuvo el título entre 1569 y 1572. Bueno, veamos ahora el día a día que hace nuestro príncipe durante su estancia en Santiago de Compostela. Lo primero que hace, el 3 de marzo de 1669, viene por el camino portugués, recordemos Tui, Redondela, Padrón, Pontevedra, Padrón, pues llega al anochecer del 3 de marzo desde Padrón a Santiago y se aloja en el convento de San Agustín. Tengo esta foto porque muchas personas desconocen el claustro de este convento, de gran belleza, muy italiano, dórico y jónico en las órdenes arquitectónicas, en la disposición muy viñolesco, en la disposición de la arquitectura y con habitaciones dedicadas a hospedería, en una de las cuales se alojó a nuestro príncipe, siendo atendido por los frailes agustinos, con los cuales de partida tenía grandes conversaciones, sobre todo a última hora de la tarde. El 4 de marzo, en buena hora, muy temprano, a primera hora de la mañana, siempre en incógnito, Cosimo entra en la catedral, como cualquier peregrino,
por la Puerta de la Zabachería. Sabéis que esta es la entrada, ¿no? La famosa Plaza de las Cambias, donde podría haber cambiado la moneda por la moneda local, y este es un dibujo, una recreación de la fachada de la Zabachería una vez construida. Evidentemente esta fuente no estaría y parte de la decoración que aquí vemos en el dibujo pues habría deteriorado. Esa es la puerta que existía todavía en 1669 y no la fachada barroca actual. Bajando por estas escaleras que siempre ha habido para salvar el desnivel entre la plaza y el interior de la catedral, y que son descritas, por ejemplo, en el diario Giacomo Chiti. Desde aquí, desde esta entrada, como todos los peregrinos que habían llegado a Santiago ese día, fue a escuchar la misa del peregrino a la Capilla del Salvador, o Capilla del Rey de Francia, que se celebraba cada mañana, a primera de la mañana, donde uno se confesaba, escuchaba misa, comulgaba y compraba la compostela, ese certificado que le permitía regresar a casa para demostrar, sobre todo a las autoridades eclesiásticas locales, que había cumplido con la peregrinación. Así, nuestro príncipe asiste a misa, comulga como un peregrino más y después, como el resto de los peregrinos, acudió a la capilla mayor a rezar ante la imagen del apóstol Santiago. En esos años no tenemos claro si ya estaba vestido de peregrino, es probable que no, que tuviera grosso modo este aspecto, y el abrazo, cumplir con los ritos del abrazo y del beso a la imagen. Una vez cumplido con el apóstol, visita el interior de la basílica, incluida la famosa Capilla de las Reliquias, donde el guía local, el guía que pone la catedral, que es el lenguajero, una persona que hablaba lenguas, el lenguajero explicaba a los peregrinos en diferentes lenguas en la colección de reliquias de la catedral, empezando por el cráneo de Santiago el Feo, y les vendía las indulgencias, las listas de reliquias de la biblioteca de la catedral y también oraciones que tenían que pagar. El 5 de marzo, martes, por la mañana, Cosimo oye misa en la iglesia del convento de San Agustín, los frailes con los que se hospeda, y después se marcha a la iglesia de Santo Domingo de Bonaván, en cuyo interior había quedado siempre de incógnito, pero es un incógnito oficial, porque había quedado allí con el arzobispo de Compostela, que en esos tiempos es Ambrosio Spínola, es decir, apellido italiano. Por lo tanto, Ambrosio Spínola procede de la familia Spínola italiana, no sé si hablaría en italiano, pero desde luego tendría muchos intereses, sería gran conocedor de la cultura de este país y tendrían puntos en común para charlar. De hecho, el arzobispo de Santiago queda tan impresionado que luego le envía un carro lleno de jamones y confituras gallegas para que estuviera bien alimentado en la travesía hasta Londres. Y a ello corresponde Cosimo con una medalla de oro con su retrato y rodeado de rubíes y piedras preciosas. 6 de marzo, miércoles, Cosimo vuelve a escuchar misa en el convento de San Agustín a primera de la mañana, delante de esta imagen, y después acude a la catedral para rezar por última vez al apóstol. Esto es una costumbre de los peregrinos. Los peregrinos, antes de abandonar Santiago de Compostela, volvían siempre a la catedral, ya no para escuchar tanto la misa del peregrino, sino para despedirse de la imagen. Os recuerdo que según la normativa del Hospital Real, que ya funcionaba en estos tiempos, los peregrinos podían permanecer en la ciudad de Santiago 5 días máximo en invierno, 3 días máximo en verano. Si se quedaban más tiempo, pasaban a convertirse en vagabundos. Ya no cumplían y, por lo tanto, podían ser expulsados de la ciudad. Luego el príncipe emprende el viaje a La Coruña, como acabamos de decir, para coger el barco que nos llevará a Londres. Consecuencia de esta visita principesca es la gigantesca vista panorámica de la ciudad, la que tenéis proyectada en la diapositiva, de más de 1 metro de largo por más de medio metro de ancho. Ya veis las dobleces del dibujo, es espectacular. No hay nada parecido, ninguna representación tan rica de la ciudad de Santiago de Compostela anterior a esta época. Hay que decir que esta vista no está hecha en Santiago, está hecha en Florencia. Pier Maria Baldi lo que hace es tomar notas cuando está en Santiago, desde diferentes ubicaciones de la ciudad. La mayoría tomadas desde el monte de Santa Susana,
pero también desde Belvis. Y luego, una vez en casa, en su estudio en Florencia, pues hace una composición. Y eso es lo que tenemos aquí, porque es evidente que fuera de la muralla de la ciudad había muchos conglomerados de casas, como estas que vemos aquí, a una vera de la calle del Hórreo, faltaría la otra. Y aquí nos falta toda la zona de la Senra, que había casas, y todas las casas que había en el camino de Pontevedra, que es este de aquí, y todas las casas que hay en las huertas, donde están, las había, pero él no las dibuja para que tengamos una visión limpia de la ciudad y de la muralla. O sea, que es una vista de Santiago muy fiel, pero ojo, la limpia de construcciones. Y como está hecha en casa muchos meses después, incluso puede que años, hay errores, algunos errores importantes. Por lo tanto, repito, esta es la vista de Santiago de Compostela, realizada por Pier Maria Baldi en su estudio en Florencia, como hemos ya dicho, miembro del séquito de Cosimo III, a partir de dibujos, bocetos, realizados en Compostela, pero fijaros, bajo la lluvia. Todas estas líneas que veis aquí son cortinas de lluvia. Estas nubes que veis aquí es una tormenta. Mientras estuvieron en Santiago, no dejó de llover, sin parar. Este peregrino que veis aquí está azotado por el viento. Estas ramas de los árboles están dobladas por la acción del viento. Todos los relatos de los peregrinos solo hablan de lluvia y lluvia. Y este es el motivo por el que Cosimo solo acude a la catedral como un peregrino. Pero, por ejemplo, no visita la universidad. Cosimo visita todas las universidades de Europa, menos las de Santiago de Compostela. Y el motivo no creo que fuese no tener curiosidad, sino la lluvia. Visita todos los hospitales, menos el de Santiago de Compostela. Y el motivo tiene que ser uno, la lluvia. Bueno, la gran incógnita es dónde están los bocetos de esta lista. Los he estado buscando durante años en Florencia y en otros archivos y bibliotecas internacionales y de momento no han aparecido. Aquí tenéis los puntos desde los cuales Baldi retomó notas para su dibujo. La mayoría, si os fijáis, están tomados desde lo que llamamos la Alameda, el Monte de Santa Susana, pero también desde la vaguada de Belvis. En esta otra diapositiva se indican los monumentos más representativos que hasta ahora he podido identificar en la vista de Compostela, muchos de los cuales corresponden a edificios que no se conservan, pero bueno, otros sí, ¿no? La Puerta de la Mamua no se conserva, porque este es uno de los pocos testimonios gráficos que tenemos. La Puerta de la Muralla, Porta Faseiras, también no se conserva, pero el Colegio San Clemente sí. La iglesia de los jesuitas, que hoy conocemos como iglesia de la universidad, sí. La iglesia de las huérfanas también se conserva, recién construida en este dibujo. La iglesia de San Agustín, sí, sin las torres, porque se las va a destruir un rayo en el siglo XVIII, es decir, un siglo después. Es, por lo tanto, uno de los pocos testimonios que tenemos de cómo eran esas torres, etc. Vayamos a ver, y una cosa que quiero decir, todavía hoy estoy en proceso de seguir identificando edificios, sobre todo los palacios. Las iglesias es lo más fácil de identificar, lo más complicado son los palacios, porque apenas se han conservado. Es lo que más renovación va a tener en el siglo XVIII, sobre todo, y en el XIX. Por lo tanto, desde aquí aprovecho para que si alguno me puede ayudar a identificar algún edificio más, pues bienvenida sea esta ayuda. Veamos, en todo caso, todos estos edificios, uno por uno, y contrastemos lo que dibuja Baldi con dibujos y fotos históricas de esos edificios, incluso también con fotos actuales de cómo están esos edificios, siempre que sea posible. Empecemos por la muralla. Las dibuja Baldi desde la Puerta de la Mamua, Puerta Traseira y todo el muro, hasta la Puerta de la Trinidad, en la altura del Obradoiro, que será destruida cuando se construya el Palacio de Rajoy, y continúa la muralla hasta San Francisco. Y todo el lienzo occidental de la ciudad. Una vista limpia, salvo la zona donde está el Colegio San Clemente, porque está fuera de la muralla, una vista limpia de la muralla de la ciudad. Y una de las cosas que más nos sorprende es la ruina de la misma. Sobre todo, fijaros por esta zona de aquí, la zona donde estaría hoy el Obradoiro y el colegio, el rectorado, que sería el Colegio San Jerónimo, o el Colegio Fonseca, la actual biblioteca de la universidad, está todo el derruido, con problemas de mantenimiento. Sin embargo, un siglo antes, en 1595, debido a la amenaza del pirata Drake,
Fijaros la limpieza de la muralla. Aquí hay ya edificios anexos, adjuntos, esto estaba prohibido, pues generaba una gran... Se enviaba un ataque enemigo y incendiaban estas casas y podían caer las murallas. En el siglo XVI, ante la previsión del ataque de Drake, se tiran todos los edificios y se rehace esa muralla. Es una muralla más bien simbólica, es una muralla altomedieval y es una muralla que con 2 cañonazos la destruyes. En realidad la muralla servía para controlar el tráfico de personas y mercancías al interior de la ciudad. Se cerraba cuando había pestes y se cobraban impuestos cuando alguien quería introducir algún producto dentro de la ciudad. Aquí tenemos un lienzo de la muralla a la altura del jardín de la biblioteca Xeral, es decir, grosso modo sería esta zona de aquí. Fijaros ya la irregularidad del lienzo, con problemas de estabilidad, pero claro, es que eso tiene muchos siglos, ¿no? Conservamos parte de él aquí, y un torreón, el torreón que hoy sirve para la terraza del parador de los hostales de los Reyes Católicos. Esta torre que tenéis aquí dibujada en la muralla. Porta Faceira, con el escudo de la ciudad, con una serie de ventanas. Esta es una puerta que no es la medieval, es un añadido, una reforma posiblemente del siglo XV, quizás probablemente del XVI. En las ventanas que veis en el dibujo era donde vivía el verdugo, aquel que impartía castigos a los maleantes, pero también la máxima pena, la muerte, que se realizaba justo en un rollo que estaba... un rollo que estaba aquí en las afueras, justo enfrente de Freseiras. Yo cada vez que paso por atravieso el paso Cebra hacia la Alameda, pienso que en ese lugar han muerto docenas de personas ajusticiadas. Luego esta casa, si os fijáis, tiene la tabla levantada con un palo para sostenerla. Es probablemente la garita para controlar el tráfico de personas y mercancías, y en lugar donde probablemente había que pagar impuestos para introducir pues, productos como fruta, verduras, pescado, carne, y para venderlas en los mercados de la ciudad. El mercado de la ciudad se celebraba en lo que hoy llamamos como Plaza de Mazarelos. En realidad el nombre antiguo era Mazarelas, y Mazarelo viene del latín, algo así como Marcelo, viene a ser mercado. Ahí es el origen de la ciudad. ¿Por qué? Porque por la puerta de Mazarelos entraba el vino del Ribeiro y del Ulla, que eran unos grandes productos que se vendían también en la ciudad. Bueno, luego está la puerta de la Mamua, esta sí es original, son torreones cuadrados que flanquean el camino que va hacia la Estrada, mientras que Mazarelos es la puerta que conduce a Orense. La torre cárcel, o llamamos cárcel, pero en realidad es un castillo, una torre del Obradoiro, construido en lo que hoy sería el Palacio de Rajoy, el solar del Palacio de Rajoy, que fue levantado en la Edad Media para proteger el Palacio Arzobispal y la Catedral en caso de ataques, y que en este siglo, el siglo XVII, funciona como cárcel. En realidad son 2 cárceles, una para los laicos y otra para los eclesiásticos. Este es el motivo, el solar es público, la Plaza del Obradoiro es pública, frente a las otras que son propiedad de la Iglesia, el motivo por el que el Palacio de Rajoy pudo ser construido en el Obradoiro, que era terreno público. Luego tenemos la catedral. He puesto una serie de epígrafes para identificar las diferentes alturas de la misma. Grosso modo es la que tenemos hoy, aunque hay algunas ausencias y algunos añadidos. La fachada del Obradoiro, con la torre de la Carraca y la torre de las Campanas, con los estribos. El cimborrio recién construido encima del crucero tras la catedral. La torre de la vela no por cirio, sino vela de velar, de vigilar. Es una torre que construye la iglesia para proteger su claustro, su edificio de los compostelanos de ataques, la Torre del Tesoro para proteger también el tesoro catedralicio, el aspecto original de la llamada Torre del Reloj, está en la Quintana, con el chapitel con la campana, el reloj estaría situado hacia la plaza, por eso me parece un dibujo. La Torre del Ángel, construida en la Edad Media, en la fachada de la Zabachería, para proteger esa fachada de ataques. Os recuerdo que la catedral fue atacada varias veces por compostelanos. Y posiblemente la Torre del Gallo, que sería pareja o similar a esta, para proteger la Zabachería. Un detalle de la fachada del Obradoiro. En estos tiempos
llamada fachada occidental, fachada de la Trinidad, sobre todo el nombre frecuente es fachada de la Trinidad, con las dos torreones del Maestro Mateo y el añadido, recién terminado cuando visita al príncipe Compostela, que es el cuerpo de las campanas. Fijaros que aquí no está. En el dibujo de Miguel Verdugo de los años 50, la torre de la Carraca está exactamente igual, con el tejado, es lo mismo, pero la torre de las campanas, sería el dibujo hasta aquí, sería hasta aquí. Es decir, entre 1657 y 1669 han construido el actual cuerpo de las campanas de la iglesia, de la catedral, que es el que está hoy. Y tenéis dos visuales, la torre de la Carraca, la del dibujo, que es la que tenéis aquí, con el añadido barroco, y la torre de las campanas, esta que tenéis acá. Esta zona es esto, y el cuerpo alto es este otro. En el siglo XVIII, en el barroco, solo añade la flecha. El cimborrio está tal cual, recién terminado también, en la década de 1660. El príncipe lo visualiza terminado. Esta media naranja con este linterna que recuerda tanto a las cúpulas italianas, de hecho está inspirada en cúpulas italianas, y que recientemente ha sido restaurada y recuperado los vanos de la linterna. La cuestión es que, como sabéis, desde el interior de esta cúpula no se ve. Desde el interior vemos todavía la cúpula gótica. Por lo tanto, todo esto es simplemente decorativo. Solo sirve para generar una vista desde las afueras de la ciudad o el interior de la ciudad. Y yo soy de la opinión de que incluso esta linterna servía a modo de faro. Es decir, aquí se encendería una luz, sobre todo el día del apóstol, para ilustrar, guiar visualmente a los peregrinos dónde estaba la tumba del apóstol, que está debajo de la capilla mayor. El palacio capitular, este que tenéis aquí, que está tal cual es el del dibujo hoy en día, lo conocemos como Museo Catedralicio, se llama Palacio Capitular porque, como sabéis, donde está el balcón, está la sala capitular, donde se reúnen los canónigos con el gobierno de la Iglesia. Fijaros que en el dibujo aparece la galería alta, utilizada por el Cabildo el 24 de julio para asistir a los fuegos de artificio, para ver en el cielo los fuegos artificiales. En cambio, el balcón bajo era utilizado también el 24 de julio, pero en este caso para ver los toros. Es decir, por la tarde veían aquí los toros y por la noche veían desde aquí los fuegos artificiales bien calentitos con chocolate caliente. Luego también el dibujo permite ver parte de la extensión de ese palacio que se va prolongando a lo largo de la Rua Fonseca en los siglos XVII y XVIII. Todo esto pertenece a oficinas de la fábrica. De hecho, por ahí alguna inscripción en las escaleras que habla de la fábrica. Son oficinas para gobernar el día a día de la catedral, la gestión del día a día de la catedral. La Torre de las Campanas, hasta este lugar. Esta es una torre, como sabéis, construida en pince, dibujadas con el chapitel de hierro forjado y la campana del reloj, de un reloj de la Quintana, que es aprovechado en el barroco para añadir estos cuerpos con la campana de horas y la campana de cuartos, que sirven para regular la vida diaria de los compostelanos en la ciudad. Esto es una excepción, porque, como sabéis, los relojes civiles, donde están, es en el ayuntamiento. La plaza de María Pita, el ayuntamiento de Coruña, tiene su reloj con su campana de horas y de cuartos en el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? En Santiago, en el siglo XVII, el ayuntamiento está en la Quintana, y luego se traslada a la plaza de Cervantes. Y allí no había, son edificios de poca altura, bastante pobres, austeros, y lo que decide el ayuntamiento, en acuerdo con el arzobispo, el cabildo y la universidad, es construir esta torre con el reloj bien alto. Es la gran altura de la ciudad, todavía hoy es más alto esta torre que las del Obradoiro, son unos 71 metros, para colocar aquí estas campanas y que regulasen la vida social, económica, académica incluso, de Santiago de Compostela. Es decir, yo sé cuándo me tengo que levantar y ir al trabajo según el toque de estas campanas. Es más, la gente que ha vivido en Santiago de Compostela, en el casco histórico, no usa reloj. Todavía hoy se guía por el sonido de las campanas, que funcionan perfectamente todavía. La Torre del Tesoro,
que protegía las riquezas de la catedral. Incluso los códices estaban guardados en esta torre, y que aparece perfectamente dibujada por Balbi. El Hospital Real, con el cimborrio, veis aquí, donde está la Capilla Real. Como sabéis, los peregrinos se hospedaban desde el siglo XVI en este hospital, los hombres en el lado de la izquierda, en estas ventanas, las mujeres en estas otras, en el lado derecho. En el centro del vestíbulo había una capilla, pero no existe, con una reja, hoy sirve de vestíbulo para el hotel, pero allí estaba una capilla, y luego, por uno de los patios, el de la izquierda, también por la derecha, o por la de la izquierda, se accedía a la Capilla Real, donde también se podían escuchar misas. Pero la primera atención al peregrino era la capilla de la entrada. Y repito, aquí se podían quedar 3 días, 3 noches en verano y 5 máximo en invierno. Y este sería el dibujo. Y aquí sería la Capilla Real. Cimborrio de la Capilla Real, que por cierto tenéis ahí chapitel de hierro forjado, que no sé si sois capaces de distinguirlo, todavía se conserva. Está tal cual, el dibujo, aquí, llamando a misa. El cimborrio, cúpula de San Martín Pinario, lo tenemos aquí. También lo dibuja como una de las alturas de los hitos verticales de la ciudad. El Palacio Arzobispal con su torre, lo tenemos aquí. Lo único que pasa es que en el siglo XX se le añadió la galería. Por eso está un poco desvirtuado, pero 1, 2, 3 líneas de ventanas las tenemos. El Colegio de San Jerónimo, hoy rectorado de la Universidad de Santiago, dibuja el lienzo occidental, que es este que tenéis aquí, que es muy difícil de fotografiar porque hoy está rodeado de casas. Pero en aquel tiempo sería mucho más fácil. Aparte, Santiago en el siglo XIX y principios del XX ha crecido mucho verticalmente. La vista de Balbi hoy es muy difícil de realizar desde la Alameda, desde el norte de Santa Susana, por el crecimiento vertical del casco histórico. Por eso, para hacer esta fotografía me tuve que descolgar con una ventana de la biblioteca Sean. Pero este lienzo, con estas ventanas, son muy interesantes. El Colegio Fonseca, hoy sede de la Biblioteca de la Universidad, con la Torre del Reloj y su correspondiente chapitel de hierro con su campana, que es evidente, regulaba el horario académico, las clases. Los alumnos y profesores que residían en el colegio sabían cuándo tenían que ir a clase según el toque de campanas de esta torre. La maquinaria aún se conserva, desgraciadamente no la campana, pero en el interior, en el último piso, yo he visto la maquinaria. El monasterio de las benedictinas de San Payo, con todas las celdas hacia la Quintana, se conserva tal cual. Lo que se han perdido son las chimeneas. En el dibujo están, pero en el siglo XIX, si no recuerdo mal, fueron suprimidas todas. San Agustín, con sus 2 torres, una todavía en construcción, con los andamios de madera, se conserva, es el único testimonio gráfico de cómo eran, puesto que esta es destruida en el siglo XVIII por un rayo. Se mantiene esta otra que tenemos en la fotografía. La iglesia de los jesuitas, hoy iglesia de la universidad, dibujada desde Belvís, esta zona de aquí en el crucero, que también es dibujado, se mantiene grosso modo tal cual. La iglesia de las huérfanas, sobresaliendo sobre los tejados de Santiago, sobre las casas, está muy difícil de localizar en su día, pero se conserva, está en la linterna. Lo que ocurre es que con el crecimiento vertical de las casas, la mayoría tienen 1 o 2 pisos añadidos en los siglos XIX y XX, pues hoy desde la Alameda no se ve la iglesia. Hay que acercarse a un edificio del entorno para poder ver la linterna. San Clemente está tal cual. No hay ninguna, incluso está la fuente. Se ha perdido la lonja con la jurisdicción del colegio, pero el resto, la portada que tenéis aquí, tan italiana, está tal cual, con los acróteras sobre el frontón, están tal cual. La fuente es la misma. Bueno, no es original el pilón, pero bueno, imita el que había.
Esta torre, que se eleva sobre el caserío compostelano, posiblemente pertenece al palacio más espectacular que tuvo la ciudad, que es el Palacio de los Condes de Altamira, los grandes de la gran familia como Santiago de Compostela hasta el siglo XIX, que por desgracia se trasladan a Madrid y no vuelven más. A ellos se deben topónimos como Carrera de Conde, porque ellos pagaban las carreras de caballos que se celebraban en las afueras de la ciudad, y hay una calle que conserva el nombre, etcétera, ¿no? Aquí es reconocible únicamente la iglesia de San Cid de Solomio, puesto que el palacio de los Condes de Altamira, con sus gigantescos jardines, son demolidos, comprados por el ayuntamiento y demolidos para construir el mercado. El actual mercado, que no es el primero, es el segundo, de la ciudad, construido sobre el primero, está construido sobre el solar de este palacio. Bueno, pues este palacio tenía una gigantesca torre, en este dibujo del siglo XIX, si puedes ver, sí, del XIX, ya tiene un tejadito, en el dibujo de Baldino. Y es que todos los palacios de la nobleza gallega, incluso los que están dentro de la ciudad, tienen una torre para recordar su origen antiguo, su topónimo antiguo medieval. En el caserío de la Rúa del Villar, si os fijáis, podemos ver otro palacio de un noble también con una torre. No hemos conseguido todavía identificarlo, pero con el tiempo creo que seremos capaces. Y en otras partes de la vista de la ciudad vemos más palacios de nobleza con torres. Por desgracia es un tema que todavía está por estudiar. Los palacios de la nobleza gallega en Compostela. Pero son fáciles de identificar porque aunque los originales que aparecen en este dibujo fueron demolidos, se conservan los actuales, que son normalmente del siglo XVIII, algunos del XVII y la mayoría del XVIII, con el escudo de la familia en la fachada. Por eso sorprende que aún a día de hoy no hayan sido estudiados. Queda mucho trabajo por investigar y por hacer en Santiago, y en Galicia, y en el camino. Muchísimo por hacer. Bueno, visitemos ahora la Catedral de Santiago con el Príncipe, el 4 de marzo, fijándonos en aquellos aspectos de la basílica que llamaron la atención de un hombre cultísimo, un miembro de la Academia Médici, que tuvo acceso a la mejor formación que podía haber en ese momento en el mundo, en Europa. Empecemos por la planta de la iglesia, que es, hoy todos reconocemos en la Catedral de Santiago, que esta es la típica planta de una iglesia de peregrinación. Pero es que esto ya lo dice Lorenzo Magalotti en su diario. Magalotti describe el edificio con mucha lucidez al analizar la planta como la típica de un santuario de peregrinación. Dice que tiene forma de cruz latina, que tiene deambulatorio, girola, y 3 naves en cada uno de los brazos para permitir a los peregrinos moverse por la catedral sin molestar al culto que estaría en las naves centrales o en las capillas. Esto permite la circulación de los peregrinos por las naves laterales y ambulatorios sin molestar, repito, al culto en la nave central, en el altar mayor y en las capillas subsidiarias. También, por el contenido de los 5 diarios, sabemos que Cosimo y su séquito solo visitaron esta zona, que era la zona que visitaban los peregrinos. Es decir, la zona de los transeptos, norte, sur, la zona del altar mayor y posiblemente tal vez la capilla de las reliquias, donde estaba el lenguajero. Entraban por esta puerta y visitaban la colección de reliquias de la catedral. Y luego salían por platería. Se entra por la azabachería, en la plaza de las Cambias cambia la moneda y se salen por platerías, la antigua Plaza dos Ouribes en gallego, es decir, Plaza de los Orfebres, que hoy ha derivado en Plaza de Plateros, donde desde el siglo XV es obligatorio que cualquier platero que quiera trabajar en Santiago solo lo puede hacer en platerías, es obligatorio. Y aquí vendían las insignias y las medallas. Y aún lo hacen hoy en día. Bien. Pues veamos qué les llama la atención. En primer lugar, les llama la atención la sillería de coro en el centro de la nave central, porque esto solo sucede en España. En cualquier país europeo, en cualquier iglesia europea, la sillería de coro está en la cabecera. Pero los españoles, que queremos visión preferencial al altar mayor, la hemos puesto en la nave central. De hecho, en la mayor parte de las catedrales e iglesias de España hoy no están porque la hemos quitado en el siglo XX, incluida la Catedral de Santiago, la suprimió en los años 40. Hoy está en San Martín Pinario. Pero Cosimo lo primero que hace es que hace este mueble aquí en medio, molestando el tránsito y la visión de la iglesia, y no en la capilla mayor, como está en las iglesias de Florencia o de Europa.
También les llama la atención la reja renacentista, que en este plano de Conant vemos que aquí está cerrando la entrada de la capilla mayor para proteger el interior. Toda la platería, toda la pedrería que decora el apóstol Santiago estaba protegido por una reja. Aún se conservan dos retazos en los laterales. Este de aquí y este de acá se conservan. Una reja que solo se abre por las mañanas, solo por las mañanas, para permitir a los peregrinos acceder a esta imagen y mostrarle su aprecio con el rito del abrazo y del beso. Siempre hablamos del abrazo al peregrino, de la imagen, y siempre nos olvidamos de que también se la besamos. Como sabéis, la reja ha desaparecido. También les llama la atención la cúpula gótica del cimborrio, que hemos visto en el exterior barroca, pero que conserva el aspecto medieval en el interior. Y que su altura, en Valencia recuerdo que no hay gótico, no el gótico que conocemos en España, en Francia, y que en épocas estaba dorada, ahora que está restaurada podemos ver el pan de oro que decoraba esta. El botafumeiro lo ven en uso, lo cual quiere decir que el cabildo tuvo algún gesto, aunque era una visita incógnita, tuvo un gesto con este príncipe de una familia tan poderosa como los Medici. Está descrito con detalle el botafumeiro, porque es un objeto único en el mundo y su movimiento pendular. Y escriben que solo se usaba en grandes ocasiones, cuando venía un miembro de la familia real o en grandes celebraciones de la iglesia. Por fin también el altar mayor, se fija en el altar mayor y en la imagen de piedra de Maestro Mateo, el apóstol Santiago, la imagen de piedra del apóstol Santiago realizada por el Maestro Mateo. Magalotti y Corsini informan que todavía en 1669 en el altar mayor no puede oficiar todo el cabildo, que esto es una idea errónea. En el altar mayor solo pueden oficiar las dignidades del cabildo, es decir, los canónigos cardenales. Hasta que esta figura se destruye, desaparece en el siglo XIX, solo los canónigos cardenales y el arzobispo pueden oficiar misa en el altar mayor. El resto de los canónigos podían hacerlo en el trasaltar, la parte de atrás, pero no en el altar mayor. O colocando un altar provisional delante del en ocasiones. También llama la atención sobre el cenotafio. Esta arca de madera en el que se inserta el retablo de plata de Gelmírez como fachada y que pasa a convertirse en una referencia. Los pumbinos dicen que aquí dentro está el apóstol. Los canónigos, la literatura de la época dicen que aquí dentro está el apóstol. Cuando ahí dentro no había nada, estaba vacío. Era para indicar un lugar al que dirigir la oración. Este mueble data del siglo XVI, aprovechando el retablo de Gelmírez, y es destruido en los siglos del barroco. Pero todavía, repito, Cosimo lo puede ver. Magalotti y Corsini también describen el enorme baldaquino gótico que tenemos en esta miniatura flamenca, data del siglo XV, se disponía sobre el altar mayor. Como veis, es una gigantesca pirámide de madera recubierta con imágenes del apostolado y el Jesús, las letras de Jesús, en el centro, cubiertas por planchas de plata doradas. No solo tenemos esta imagen, sino tenemos también descripciones antiguas del mueble, por peregrinos. La persona, el pintor que realiza esta miniatura que adorna el cartulario del hospital de Saint-Jacques-Tournai, es un antiguo peregrino. Dibuja algo, pinta algo que vio. Debajo de ese baldaquino está la imagen pétrea del apóstol Santiago, sentado en cátedra, que preside la Basílica del Apóstol desde 1211. 1211 preside esta imagen del altar mayor. Y es lo único que sobrevive de la época medieval, porque todo el resto va a ser destruido y sustituido por los muebles del barroco que tenemos hoy en nuestra catedral y que ahora os invito a ir a ver porque acaban de ser restaurados en Huida la Plata y la visión actual es espectacular y es la más próxima que podemos llegar a tener a la original, porque nos faltan todas las lámparas que se destruyeron con la invasión francesa. Por otro lado, a los florentinos les llama muchísimo la atención el gran número de peregrinos que acuden diariamente al santuario, a la catedral,
a mostrar su devoción a la imagen. Estas muestras de aprecio de los peregrinos, de origen medieval todas ellas, se han convertido ya en 1669 en ceremonias, en ritos jacobeos de la peregrinación y algunos de ellos demasiado populares, como vamos a ver, y de hecho los más familiares, los de contacto más directo con la imagen, van a desaparecer, hoy se han perdido. Empecemos por el primero. El rito medieval del contacto de la imagen con objetos religiosos, que se realiza en toda Europa. Jacopo Chuti describe cómo los peregrinos tocan la imagen del apóstol con objetos tradicionales, sobre todo rosarios, pero también medallas y cruces, con la finalidad de que adquieran las cualidades taumatúrgicas que se le atribuyen pasar. Es decir, yo compro una medalla en platería, la traigo aquí, toco con ella la imagen y entiendo que parte de la santidad de la imagen original se transmite a esa medalla que conservaré conmigo el resto de mi vida. Segundo rito, el rito del beso, que no se practica. Chuti también describe cómo los peregrinos besan la estatua del apóstol en señal de respeto. Una costumbre que se mantiene con muchas imágenes sacras en Europa y también en América. Tercer rito, el rito del abrazo, el más popular hoy en día. Lorenzo Magolotti describe el rito del abrazo de los peregrinos por detrás a la estatua del apóstol, que es justo lo que está aquí representado, un peregrino que por detrás está abrazando de una manera un tanto familiar, pero también como hacemos ahora, la imagen. Así dice Magolotti que los peregrinos, no contentos con 1, 2 o 3 abrazos a la imagen, le dan 10 o incluso 15 abrazos, ya sea cuello, la espalda o la cintura. Están constantemente abrazando por las diferentes partes de la estatua. Y sigue diciendo, según el ímpetu o más bien frenesí de su devoción. Al respecto, también Corsini, Filippo Corsini, describe que las mujeres también abrazan a la imagen por detrás y le susurran, en este caso al oído, amigo, encomiéndame a Dios. Tienen que ser intermediarias. La última costumbre es la que se ha perdido, la costumbre de la imposición del sombrero. Fijaros, este peregrino en la imagen quiere abrazar al apóstol, pero es una postura un poco forzada, porque la escalera en origen no la escalera muy chabacana. Por eso se ha quitado su sombrero y se lo ha puesto a la imagen. Este sombrero le pertenece a este personaje. Magalotti critica esta costumbre del sombrero, que es excesivamente familiar, y escribe, es cosa indecente y ridícula ver cómo los peregrinos, cuando van a rendir homenaje a la imagen del apóstol, por no saber qué hacer con su sombrero y no tenerlo en la mano, se lo ponen por detrás a la cabeza del santo, el cual, visto por los fieles desde delante, desde la nave central, está continuamente cambiando de aspecto. Probablemente porque un sombrero que viene desde Armenia o desde Polonia o desde Alemania, pues estará en unas condiciones bastante lamentables. Pero es que hay más. En algunos relatos, como por ejemplo el de Domenico Laffi, de unos años posterior, dicen que también la esclavina que llevaban los peregrinos también se la ponían a la imagen. Disfrazaban al apóstol Santiago de peregrino. Y este es el origen del actual aspecto de la imagen del apóstol Santiago. Esa esclavina de plata dorada que tiene hoy el apóstol Santiago deriva de la costumbre de los peregrinos de colocarles la suya. Bueno, tanto el rito del abrazo como el del sombrero aparecen representados en esta miniatura del cartulario de Tournai del siglo XV-XVI. Más bien, quiero terminar mi presentación, que voy terminando, con esta infografía donde se recrea con color el aspecto de la ciudad que dibujó Baldi, que vio Cosimo. Fijaros que he procurado también dibujar la tormenta, esas cortinas de agua que azotaron la ciudad, y el viento moviendo los árboles, al par color, el camino portugués que se dirige hacia Porta Teixeira, rodeando la colina. Esto sería la actual avenida Rosalía de Castro, la avenida de Juan Carlos I, dirigiéndose hacia Porta Teixeira, ¿no? El aspecto de la ciudad, este color amarillento sería la piedra del granito y lo blanco las paredes carreadas. Y aquí os quiero exponer el azabache que he descubierto recientemente en las colecciones Medichos en Florencia. Es un azabache compostelano de un Santiago apóstol con una pareja de peregrinos rezando
la imagen y que está en las condiciones muy dichas de provincia. Y que, hombre, no puedo decir 100% haya comprado Cosimo, pero si están las condiciones muy dichas y es compostelano, lo lógico es pensar que muy probablemente fue adquirido por Cosimo en su viaje a Santiago de Compostela. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante la charla y no sé si podemos abrir un poco de preguntas.